Buenos días, Juárez, El Paso y Las Cruces. Una vez más les damos las gracias por estar aquí con nosotros en este su programa, La Biblia, Ficción o Verdad. Una vez más vamos a hablar acerca del Espíritu del Señor, el Espíritu Santo que está en nosotros. Estaremos cerrando este programa con algo muy peculiar, haciéndonos la pregunta de cómo es que tengo el Espíritu Santo y mora en mí. Cuando decimos eso, estamos hablando de que ya vimos varias de las formas en que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Hablamos acerca de cómo recibimos al Espíritu del Señor. ¿Cuál es el bautismo? ¿Cuál es el sello del Espíritu Santo en el creyente? ¿Cómo somos sellados y cuándo lo somos? También hemos hablado acerca de cómo el Espíritu garantiza nuestra salvación y cuál es la blasfemia del Espíritu Santo, la cual hoy día no podemos ejercer. También hablamos acerca de cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros y cómo Él administra esos dones que nos ha dado. Hoy estaremos hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo, lo cual testifica en nosotros que Él está en nosotros y testifica por lo mismo que estamos y que somos salvos. Pero antes de eso me gustaría presentarles a nuestro grupo de panelistas. Hoy día nos acompaña con nosotros Blanquita Solís, administradora de CCBM Master's Seminary. Buenos días a todos, gracias por sintonizar nuestro programa. Bienvenidos y vayan por su Biblia para estudiar juntos. También está con nosotros Graciela Solís, nuestra directora de ética en el Master's Seminary. Buenos días, muchas gracias por la invitación, bienvenidos todos y nuevamente un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Pues una de las cosas que hemos tenido o que nos podemos cuestionar es si el Espíritu Santo no se manifiesta en que todo el mundo hable en lenguas o de que hagas algo excepcional como el que, no sé, como que sientas una emoción en ti o que tengas una experiencia en tu iglesia en la que brinques y saltes, por decirlo en esa forma. ¿Cómo sé que tengo al Espíritu Santo? Sabemos que Él mora en ti, en el momento en el que tú eres salvo, en el momento en el que recibes a Jesucristo. En ese momento de que hay un arrepentimiento y de que tú crees en Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo entra en ti y te sella. Pero tú te podrías preguntar, y muchos lo hacemos, en el transcurso de tu crecimiento en Cristo y dentro de tu salvación, ¿cómo sé que el Espíritu Santo está en mí? ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Cómo puedo conocer, por decir así, su voz? ¿Cómo puedo sentir o percibir que Él me está guiando? ¿Cuáles son esas cosas que me lo dicen a mí? Tenemos una historia dentro bíblica, dentro de las Escrituras, acerca de una iglesia a la cual Pablo tuvo muchas dificultades. Y esa iglesia se llamaba la iglesia de los Galatas. Y precisamente ellos tenían también esa pregunta. Pero quisiera que Blanquita nos diera un poco de historia acerca de la iglesia de los Galatas. ¿Cómo no, doctor? Con mucho gusto. Buenos días nuevamente. Vamos a hablar en el contexto histórico sobre en dónde era la iglesia de los Galatas, o Gálatas, muchas personas lo llaman Gálatas o es Galatas. El nombre pues viene de Galacia, que se deriva de los pueblos bárbaros, conocidos como gaulos o celtas, que se instalaron en el Asia Menor tras varios siglos de pillaje, de vandalismo a lo largo y ancho del imperio griego y romano. Bajo el dominio romano, la región original de Galacia se convirtió en parte de una provincia mayor del mismo nombre en Asia Menor, que hoy es Turquía. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde queda eso actualmente? Actualmente lo conocemos como Turquía, esa zona, la cual pues se abarca en área de 400 kilómetros de norte a sur. Tiene diferentes vertientes y su nombre es Galacia. En tiempos de Pablo,
Galacia se empleaba en referencia tanto a la región original como la más pequeña a la más grande. Galacia era todo, desde la provincia hasta la extensión más grande territorial. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé establecieron 4 iglesias en la parte sur de la provincia, en las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Aquí lo dicen ustedes, ¿dónde lo encuentro en la Biblia? En la Biblia viene en Hechos 13, 14, 23. Ahí lo pueden encontrar si tienen su Biblia a la mano. Al parecer, esas iglesias llegaron a conformar una especie de agrupación regional de creyentes. La epístola de los Gálatas o Galatas no identifica como tales a las iglesias locales específicamente, pero se trataba de iglesias en las que Pablo había ministrado en persona, donde lo vemos en lo mismo Hechos 4, 13 y 15. El hecho de que el libro de Hechos menciona las 4 iglesias establecidas por Pablo, no menciona otra en el resto de otra provincia. Parece indicar que la epístola estaba dirigida primordialmente a esas iglesias sureñas. Pues fíjate que es muy peculiar que esta iglesia estaba compuesta precisamente de gente, vamos a decirlo en esta sintonía, gentil o griega. El porcentaje del judío dentro de la iglesia de los Galatas era muy bajo, pero tenía una gran influencia. Cuando decimos una gran influencia es porque el judío en este momento era vamos a decirlo en esta forma, el primordial en llevar el evangelio. Sabemos que eran 12 apóstoles, a ellos judíos, Pablo siendo judío, fariseo de fariseos, y es obvio que todos estaban inclinados a que Jesucristo venía precisamente de esa secta o de esa religión, por ponerlo así, de la religión judía. Lo que estamos hablando en este momento, que estamos diciendo que había una gran confusión dentro de los galesianos. Y la confusión era qué es lo que en realidad tenemos que hacer para ser salvos. Cuando Pablo les contesta esta carta, lo primero que les dice a ellos, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué? Porque ellos estaban tratando de cumplir la ley mosaica. Estaban tratando de cumplir con las festividades judías, llevando en diferentes formas los rituales judíos, porque ellos pensaban que en esa forma iban a ser salvos y que era parte de la salvación, que era algo extraño, inclusive hoy día, que tú dijeras, bueno, alguien me está diciendo a mí, te voy a dar esto, por nada. Y cuando digo por nada es porque todo el mundo buscaba, y hoy día lo hacemos también nosotros, estamos buscando qué es o qué cambalache, como dicen los chavos hoy día. ¿Qué es lo que tengo que canjear para merecer o para ganar lo que me están dando? Y los Gálatas estaban en esa posición. Cuando Pablo fue por la primera vez a Gálata y formó la iglesia como apóstol, les instruyó a ellos acerca de la salvación y la gracia de Dios. Pero siempre hubo ese cuestionamiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer para agradarle a Dios? Y una de las influencias muy grandes en Gálata fue el judaísmo. Estos judaizers, que se les llamaba, o personas que están tratando de judaizar a la iglesia, le estaban diciendo a ellos que tenían que cumplir con los festivales, que tenían que tener circuncisión, los varones, y etcétera, y varias cosas. Porque cuando Pablo ya estaba retirado y eso estaba ocurriendo, los galesianos empezaron a regresar o a retroceder de la gracia a involucrarse con la ley. Y una de las cosas primordiales para ellos, al final de la carta, era esa pregunta, ¿no? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está en mí? Sabemos que lo recibimos en el momento de salvación, pero ¿cómo podemos identificar eso? ¿Qué es lo que cambia en nuestras vidas o qué es lo que hace que nosotros tengamos esa confianza y esa seguridad de que el Espíritu está en nosotros?
Y lo decimos en esa forma porque muchos de ellos, y como otras iglesias, como los Corintios, por decir algo, estaban esperando una forma de manifestación. Inclusive hoy día en las iglesias es lo que se espera, que cuando el Espíritu Santo baja, supuestamente, algo extraordinario pasa. Muchas veces tenemos pastores hoy día que quieren orar sobre gente para darles el Espíritu Santo, y esa gente o se desmaya o pierde el conocimiento o simplemente cae al suelo. Hay otros que se pueden a bailar, que se pueden a levantar las manos, como si fuese una señal del Espíritu Santo en ellos. Pero no hay nada en las Escrituras que nos hable precisamente de eso. No hay nada en las Escrituras que nos diga que esas cosas pasan. Si el Espíritu Santo es bondadoso, amoroso, y no te forza a hacer nada que tú no quieras o que te produzca estar fuera de tu propio control o de tu contexto dentro de la palabra del Señor. Y si no tenemos eso, la pregunta de muchos sería, ¿cómo lo tengo? ¿Cómo sé que está en mí? ¿Cómo lo puedo identificar? Y yo creo que eso sería una de las preguntas que sigue siendo muy controversial dentro de la iglesia. Para el cierre de la carta de los Gálatas, Pablo toca un punto medular acerca del Espíritu Santo. Y me gustaría empezar a leer acerca de esto, en el capítulo 5, si tienes tu Biblia, para que la abras. Y entonces empieza en ese instante, empieza Pablo, antes de cerrar su carta, a hablarnos precisamente acerca de esto. Y él nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Cuando él está hablando acerca del yugo de esclavitud, está hablando de que le está diciendo, no necesitas hacer las representaciones o las costumbres judías. Recuerda que la función primordial de Pablo era desjudaizar, además de llevar el evangelio, era desjudaizar a la iglesia. Romper ese paradigma de que tengo que cumplir una ley o una ley mosaica o que tengo que hacer manifestaciones acerca de sacrificios, etc. Y esto es lo que le está reafirmando él al cerrar la carta. Le está diciendo, rompe ese yugo, no tienes que estar en él. Y sigue, en el versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncisáis, de nada os aprovechará Cristo, diciéndole, no tienes que circuncisarte, no es necesario, ya estás en gracia. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado, a guardar toda ley. Una vez más, dice, pero si lo haces, tienes que guardar la ley, toda la ley. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, hay iglesias que te dicen que tienes que guardar el sábado. El sábado es parte de la ley mosaica. Entonces, si tú tienes que guardar el sábado, no es solamente el sábado, tienes que guardar también la ley mosaica en su totalidad. Y es una imposibilidad que lo hagas. En el versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dice, no están corriendo bien, están caminando bien, pero ¿quién nos estorbó? ¿Quién nos perturbó a regresar a la ley? Si estaban bien haciéndolo bajo
la gracia. ¿Ok? Dice en el 8, esta persuasión no produce de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Okay, simplemente está diciéndonos a ellos al principio, okay, no sigas la ley, estás bajo la gracia, no regreses a ese yugo, okay, no debes de estar ahí. Y si brincamos, okay, al versículo 16, Pedro empieza a tocar algo fundamental. Y fíjate lo que dice. Digo, pues, esto significa que ya después de que les dio toda una explicación de por qué no deben de regresar a la ley, okay, les dice lo siguiente: andad por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Que les dice a ellos, ahora tienes que andar por el Espíritu. Porque no es de que el Espíritu te mueva y te haga caminar en una forma que tú no quieras. Simplemente le está diciendo, hazle caso, sea atento al Espíritu del Señor. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Le está diciendo, no te opongas al Espíritu, sigue en el Espíritu. El Espíritu va en contra de tu carne. ¿Por qué? Porque es la gracia y es la salvación que Dios te ha dado. Okay. Y dice, pero si sigues la carne, estás contristando o estás oprimiendo al Espíritu. Y dos cosas pueden estar pasando. O no lo eres salvo, o dos, estás oprimiendo, al Espíritu para que haga su trabajo. Fíjate lo que dice aquí. Y ahorita opinamos en eso. Pero si son guiados por el Espíritu, no estás bajo ¿qué? La ley. Él está hablando acerca de la ley mosaica. No está hablando acerca de otra ley. Que entonces está diciendo, si estás bajo el Espíritu, no estás en la ley. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces le está diciendo a él, todo lo que es en contra de Dios, no es parte del Espíritu, no puede convivir con el Espíritu. En este momento te está diciendo él, si tú tienes enojo, si tú persistes en, por decirlo así, en no perdonar, si tú persistes en tener egoísmo, si tú persistes en todo lo que va en contra de lo que es gracia, de lo que es el amor de Dios, solamente te puede servir como una indicación de que no estás en Cristo. Y si no estás en Cristo, es obvio que no tienes al Espíritu del Señor. ¿Qué piensan ustedes en eso antes de pasar al segundo punto? Bueno, yo creo que aquí es algo interesante antes de continuar, explicarle a nuestro público que pues la ley mosaica es la que sigue el pueblo judío, ¿sí? Bueno, ya lo conocemos Sí, eso. y por el otro lado, pues es la ley de Cristo, ¿verdad? Sí. La que estamos hablando, dentro de lo que estamos hablando. Y pues creo que debemos de enfatizar muy bien sobre ¿qué son los frutos del Espíritu Santo?
Bueno, para poder seguir eso, quisiera que primero contestáramos esta pregunta. Ujú. Ok. Si nosotros sabemos que esto que está antes de contestar esa pregunta, Ujú. cuando dice todas las evidencias que van en contra del Espíritu, eso obvio te hace que no eres salvo, por un lado. Y por el otro lado, también te puede decir que estás oprimiendo, ok, el trabajo del Espíritu Santo en ti. Entonces, ¿qué es lo que ustedes podrían opinar en Bueno, eso? yo, ¿O qué pregunta tendrían? bueno, sí, es una pregunta o es una inquietud. Estamos hablando de de los frutos del Espíritu Santo. Todas esas emociones o Comportamientos. comportamientos que acabas de mencionar, doctor, tenemos una naturaleza humana que nos lleva en nuestra vida diaria, aplicándolo a nuestra vida diaria, a sentir en un momento dado alguna de esas emociones o comportarnos de esa manera. Porque vivimos en una sociedad donde hay diversidad de creencias, de comportamientos, en una familia, en un grupo, en tu escuela, en tu trabajo. Entonces estamos obligados, porque somos parte de una comunidad, a convivir con una diversidad de personas y de pensamientos, que tal vez nos lleven en un momento dado a tener esos comportamientos o Pues esas mira, emociones. Entonces, dicho esto, quiero nada más decir que no me gustaría pensar que si yo me enojo, en ese momento pensar, ya no tengo al Espíritu Santo No, conmigo. A eso voy. déjame ponerlo así, ok, en contexto. Ok, todas estas cosas que Pablo está mencionando son cosas que normalmente el ser humano tiene. Son cosas con las como se comporta. Pero claro que seguimos siendo seres humanos y seguimos teniendo Esa naturaleza. esa naturaleza. Ujú. Pero lo que va a decir ahora Pablo es qué es lo que, ¿cómo lo podemos decir? ¿Qué es lo que minimiza o apaga ese comportamiento? Porque tú estás hablando, diciendo, bueno, vivimos entre gente o familia que tiene diferentes creencias, todo. Una cosa que tenemos que tener muy cierta en la palabra del Señor es de que ahorita Pablo no le está hablando al mundo general, le está hablando a aquellos que tienen a Cristo, ¿okay? No que tienen una creencia X, ¿okay? O que difieren en una creencia, pero que están hablando acerca de el que es cristiano. Entonces, primeramente le está diciendo, si tú tienes esto y tú continúas haciendo cualquiera de estas cosas, ¿okay? Provocativamente, no tienes al Espíritu Santo. Si tú estás haciendo estas cosas y no es una cosa súper continua, vamos a ponerlo así, que caes y te levantas y que sigues caminando, por eso les dice, estás caminando bien. Estás trabajando Aunque estás en trabajándolo. eso. Pero si es algo que no, que es continuo, o que hay un peligro. Si es algo eventual, o que tiene que ser oprimido, vamos a decir con lo siguiente. Fíjate lo que dice aquí. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces lo que está diciendo, si tú te guías por esas cualidades y esas cualidades, estos frutos empiezan a brotar en ti como cristiano, va a minimizar las otras. Estamos ¿sí? hablando. Una cosa primero. Ok, va a minimizar las otras. Ok, ¿qué es amor? Y tenemos que poner esto en contexto. Ok, él no lo está diciendo como que todo está revuelto. Para que esto sea efectivo, tiene que llevar una secuencia. Ok, lo primero es amor. ¿Qué es el amor? Un amor va en contra de no perdonar, va en contra del enojo, va en contra de los celos, ¿sí? Entonces, si tú tienes enojo, si tú tienes
falta de perdón hacia una Contiendas. persona, ok, si te da, como dicen, envidia que la otra persona tenga X cosas y esas cosas dominan tu amor, ok, entonces tienes que checar qué es lo que está pasando dentro de tu salvación. Porque entonces no es tu amor el que está dominando, pero es lo contrario, que es lo que está haciendo esa comparación Pablo, ¿sí? Cuando él dice gozo, es obvio que ¿qué es lo contrario del gozo? Enojo, ¿ok? Tristeza, ¿ok? Una orgía, una borrachera, ¿ok? Vamos a ponerlo en ese, ¿ok? Rivalidades, disensiones, ¿ok? Todo eso va en contra de un gozo, ¿sí? Ahora, cuando dice paz, pues ¿qué crea una borrachera? Contienda. Contienda, ¿ok? Siempre problemas. Por una herejía, ¿ok? Que estés provocando a otras personas, ¿ok? Paciencia. ¿Qué significa paciencia? Paciencia es de que escuches, de que oigas a otras personas, que tengas consideración de esas personas, que no las provoques, Que no Sí. las juzgues. que no las juzgues, ¿ok? Benignidad. ¿Qué significa benignidad? Benignidad. ¿Tú me podrías decir qué significa? Misericordia. Misericordia. Misericordia, ¿ok? Tener bondad, ¿ok? Que también lo tiene. Entonces, cada una de estas, ¿ok? Tienen un propósito en contra de lo oscuro, Exacto. ¿sí? Y eso es lo que presenta o representa los frutos del Espíritu en ti. Por eso se llaman frutos, porque es lo que el Espíritu debe de provocar adentro de ti. Sí. Es lo que debe provocar en tu crecimiento en Cristo. Que si tú eras enojón, ¿sí? Ahora paz domina tu camino. Exacto. Que eras una persona que era difícil de perdonar, ahora ese amor de Cristo, o que el Espíritu Santo que está en ti, supera para que tú puedas perdonar. ¿Sí? Si eres una persona que no tiene, que tiene tristeza o que tiene amargura, o que el gozo debe de superar esas cosas. Exacto. Sí, te debe de dar vitalidad para que puedas caminar en Cristo. Ok, bondad, fidelidad. Sí, si es una persona que tiene fe, Ser fiel. ok, ser fiel a la persona que está contigo, en tu matrimonio, a tus hijos, a tu trabajo, ok, eso tiene que demostrarse con esa fidelidad. Sí. Entonces, hay muchas cosas, por eso se dice que son los frutos del Espíritu Santo y contra esas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque para que tú logres eso, primero tienes que amar a Dios. Y segundo, tienes que amar a tu prójimo. Si no hay un amo a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, no puedes cumplir ninguno de esos frutos. No se van a hacer presenciales. Entonces lo que Pablo está diciendo a ellos, si tú quieres saber que el Espíritu Santo está en ti, si tú quieres saber de que tú tienes salvación y tu salvación es segura, porque no la puedes perder, esos frutos del Espíritu tienen que sobrepasar todo lo oscuro. Sí, es que Pablo también, hay que hacer la aclaración también, que Pablo se está refiriendo a una relación personal que el creyente tiene que tener con Jesucristo, ¿sí? No está hablando de religiones, está hablando de tu relación personal con Jesucristo. Bueno, es la única forma en la que se puede cumplir. ¿No hay en religión? No hay en religión, no hay otra forma Exacto. en la que se pueda cumplir. El Espíritu Santo no puede trabajar en ti si eres otra cosa no cristiana. Exacto. Pero estamos sino de en acuerdo Cristo. que en la búsqueda o de esa madurez espiritual, de ese no perder el Espíritu Santo que te va a dar ese gozo, vamos a vivir y experimentar como de nuestra naturaleza humana todas esas sensaciones, todas esas experiencias. La medida que estamos creciendo es como vamos a tener ese control propio, donde vamos a tener ese control propio de nuestras emociones, de nuestras actitudes, para poder Exacto. crecer en el Espíritu. Exacto, pero si es una cosa continua, ¿sí? Que no mejora,
Estamos en un Entonces, camino. sí, pero como estoy diciendo, ok, si es una cosa, por ejemplo, si tienes, vamos a tomar una, rivalidad. Si tu rivalidad en contra de otras personas persiste, ¿sí? Y el fruto del Espíritu, que sería, vamos a ponerlo así, mansedumbre, o que no supera esa rivalidad, tenemos un problema. Y ese problema es de que es muy posible que no seas salvo, que no hayas recibido genuinamente a Jesucristo. ¿Sí? La otra cosa es de que posiblemente tú estás oprimiendo o estás deteniendo al Espíritu porque sigues y no estás dispuesto a dejar esa rivalidad. Detienes el proceso que el Que Espíritu está Santo hablando. quiere hacer en ti Exacto. para poder, lo detienes. Y Lo desafortunadamente dentro de las iglesias mismas existen mucho esos celos, rivalidades, envidias. Y es Contiendas. donde muchas veces pudiéramos confundirnos como cristianos, de que vemos Claro. todo eso dentro de cualquier iglesia, ¿eh? Estamos hablando de cualquier denominación. Entonces es donde doblemente se tiene que trabajar, como dice mi hermana, en tu relación personal con el Señor, porque pues a veces no vemos eso entre los hermanos y es triste a veces verlo. Pues fíjate que es triste, como tú dices, en toda denominación ocurre, okay, no en toda religión, porque fuera de una cristianidad, okay, un judaísmo, un musulmán, un budista, tienen otras ideologías, okay, y esta no es una ideología, esta es una experiencia, okay, de una relación que tú tienes con Cristo, okay, entonces por eso seguimos insistiendo. Okay, lo que está haciendo aquí Pablo es de que le está diciendo a ellos, si tú quieres ver el trabajo del Espíritu Santo en ti, es porque tu vida va cambiando hacia esta dirección. ¿Por qué? Porque empiezas a sustituir enojo con amor, envidia con mansedumbre, okay, borracheras con dominio propio, vamos a ponerlo en ese sentido. Okay, esas cosas empiezan a minimizar lo oscuro, como lo estamos diciendo. Fíjate lo que dice aquí. Okay, después de que dice, tales cosas no hay ley. En el 24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Se le está diciendo, si tú estás en Cristo, tú ya crucificaste todos esos deseos de obscuridad, como les vamos a llamar. Si tú ya los pusiste a los pies de Cristo. O tratas de superarlo continuamente. Por eso ya los crucificaste con Él. ¿Okay? Entonces esos tienen que ser superados por los frutos del Espíritu Santo. Y eso va a demostrar que tú estás dentro, del camino correcto en la gracia. Fíjate lo que dice aquí, en el 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. ¿Qué nos está diciendo? Si tú vives en Cristo y tú eres salvo y los frutos se están manifestando, estás caminando en el Espíritu. Recuerda esto, el Espíritu del Señor no te va a obligar a que camines en Él o con Él. ¿Sí? El Espíritu del Señor está ahí simple y sencillamente para fortalecerte, para enseñarte, para redarguirte, para que te superes en tu camino en Cristo. Pero no está ahí para obligarte. No te va a obligar a correr, no te va a obligar a subir las manos, no te va a obligar a que te caigas, no te va a obligar a que hables en lenguas cuando no tienes ese don, no te va a obligar a que hagas cosas extraordinarias cuando no las sientes, cuando no es el propósito de Dios. Pero, sí va a fortalecer ese cambio. Sí. Como te digo, hoy día tenemos tanta gente, falta de perdón, falta de no tener envidia, y lo único que lo puede superar es el Espíritu en ti, nadie más. Sí.
Pero si no hay una superación de eso y no hay un amor que identifique esa superación, tenemos que tener cuidado. Porque entonces el Espíritu no se está manifestando en ti. No se va a manifestar con algo que te haga temblar o llorar o mover. Se va a manifestar en tu forma de vida, de reacción hacia otras personas. Porque recuerda, Dios te ve con sus ojos. ¿Cómo te ve? A su semejanza. Y tú como cristiano, como una persona salva, tú tienes que ver a tu prójimo en la misma forma que Dios te ve. Y ese prójimo está hecho a tu semejanza. ¿A todos? ¿Por qué? A tu semejanza, a la semejanza de Dios. No, estoy preguntando, ¿a todos tenemos que verlos así? Y es una pregunta como en forma retórica, porque a veces nos cae mal mucha gente o no nos llevamos bien con mucha gente y es difícil aplicar esa misericordia o esa, y entonces usted que nos está escuchando a estar diciendo, como yo estoy pensando también, ah, caray, me cae muy mal cierta persona, no me puedo llevar bien con tal persona, no me ha hecho mucho daño o me ha hecho tal cosa o es muy mala persona. O sea, Es que en esos momentos todos somos tienes hermanos. Sí, tienes que, no todos somos hermanos. Los que somos hermanos son los que estamos en Cristo. ¿Sí? Pero tu ejemplo va a traer a otros a Cristo. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 26. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjate que después de decir lo que ha dicho, vuelve a regresar al mismo cuadro. ¿Sí? No te vanaglories de que eres lo mejor. No te vanaglories que eres más que otra persona. No te vanaglories de que la persona a la que supuestamente debes de ayudar es menor que tú. No te vanaglories de la persona que no puedes perdonar porque piensas que esa persona hizo una falta enorme. O no lo merece. Y que tú no puedes, que tú eres mucho más que esa persona. Sí, ahí el Señor te está diciendo, estás equivocado. Si estás en mí, la persona que tú ves, que tú pensabas que era menor que tú, ahora está en un nivel más alto. ¿Por qué? Porque ya tú clavaste, todos esos deseos en la cruz. ¿Existe la soberbia espiritual, doctor? Donde alguien pueda pensar que está tan en gracia espiritualmente, sí, o sea, en gracia que puedes caer en pensar, yo estoy cumpliendo todo, los demás, mira, y empezamos a señalar, eso es soberbia espiritual. Bueno, déjame ponerlo así. La soberbia espiritual existe. Pero tienes que tener mucho cuidado. Porque la soberbia espiritual es una indicación muy grave de que no estás en Cristo. ¿Sí? A lo contrario de una persona que es enojona o falta de perdón. ¿Sí? Esas personas tienen un orgullo. ¿Sí? Cuando tú estás hablando acerca de una persona que tiene la soberbia espiritual, estás hablando de una persona que desafortunadamente empieza a pensar o creer que es más que Dios. Que es más santo que Dios. Exacto, lo que es más santo, ¿sí? O Al que momento de que tú piensas de que eres más santo que otra persona, Sí, tienes que ser más santo que Dios. es correcto. Sí, porque el que te hace santo es Dios. Amén, así es. Tú no te puedes hacer santo. Así es. ¿Sí? Dios es el que te hace santo. Sí, entonces, soberbia espiritual sí la hay, pero hay que tener mucho cuidado, porque eso oprime al espíritu en un sentido. Y no te desarrolla. No te desarrolla, ofendes a tus hermanos y empiezas a caer en esa esfera de hipocresía, de ser un hipócrita dentro de la fe. Y ser un hipócrita dentro de la fe atestigua a algo que no es
de Cristo. salvo, Sí. que no es de Cristo. Y tienes un mal testimonio también, doctor. Sí, a mí Porque puedes, van a decir, fíjate, mira, no, qué tan cristiano. lo triste no es está. de que puedes ser salvo, pero tu salvación no va a tener nada que demostrar cuando llegues a la presencia de Cristo. Sí. Por eso el Señor dijo, yo vine a servir. Sí. Yo vine a servir. Déjame ponerlo así. ¿Qué piensas tú que Jesucristo estaba pensando en la cruz? Esta bola de ignorantes, esta bola de infieles. Yo, hijo de Dios. Yo, hijo de Dios, poniéndome esta cruz para salvar a esta bola de hipócritas. No. Voy a salvar a los que crean ahorita en mí, a los que me siguieron. No. Él murió por mí. A un hipócrita, peor de todos los pecadores. Y murió por ti también. Sí. Falta de perdón. Falta de amor. Lleno de egoísmo. De orgullo. Okay, de orgullo. De vanidad. De vanidad, de acusación hacia otros. Por ti murió Jesucristo. Así es. Y por eso el Espíritu es como se debe, si no hay ese fruto, sí, tu salvación posiblemente no sea genuina. Por eso es tan importante tal vez esos dones espirituales como el discernimiento y la sabiduría, ¿no? Porque solamente si tienes ese discernimiento que el Espíritu te regala, puedes detectar esas fallas que hay en ti o esas Pues situaciones sí, que hay que corregir. Sí, que pero como déjame dices, ponerlo así. Okay, los dones no están hechos para detectar si no hay frutos. Los dones están hechos creados para edificar la iglesia y para traerle gloria a Dios. Un don de discernimiento que no es de que si estás o no estás en Cristo, porque el único que sabe si estás o no estás en Cristo eres tú. Si una persona con el don de discernimiento, lo único que esa persona puede identificar es de si lo que tú estás dando como palabra de Dios es palabra de Dios o no lo es. Ese es el discernimiento. Entonces los dones no tienen nada, absolutamente nada que ver. Si no, Pablo le hubiera dicho a los Galatas, usa tus dones para identificar al Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Pero no le está diciendo eso. Le está diciendo, si tú estás en el mundo y actúas como en el mundo, cuidado. Si no hay estos frutos que sobrepasan al mundo, y que borran la oscuridad, ¿sí? Cuidado. Ahora, también puede haber personas que en un momento genuino, no llamado de pastores, porque yo dudo mucho de los llamados de pastores, porque tenemos que ser honestos ante la presencia del Señor, en ese arrepentimiento genuino, de decir, Señor, heme aquí, necesito de ti, Señor. Y creo que tú tienes que cuidar mucho qué relación tienes con el Señor. No estamos hablando que te vas a hacer una persona perfecta, porque el perfecto es solamente el Señor, pero sí el Espíritu Santo pues viene te constituye y te capacita sobre todo, ¿verdad? Es una capacitación para el creyente la que hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque regenera, venimos en Juan 3:5, da seguridad en Romanos 8:9, en 1 Corintios 6:19, santifica, veamos Gálatas, que estamos viéndolo, 5:22, Gálatas 5:22 al 23, da fortaleza, Tesalonicenses y Efesios 3:16, guía y dirige, ayuda al creyente en la adoración y en la oración, cómo poder hablar directamente con el Señor. Recuerden que la oración también no es repetitivo, ni es un libro de oraciones. Es una oración, es con el corazón, con todo el entendimiento del Señor. Es una charla entre tú y el Señor. Vivifica también en Romanos 8:11. Te adopta, Romanos 8:15. Tiene comunión contigo, Filipenses 2:1. Te unge, que es 1 Juan 2:20. Y te sella, 2 Corintios 1:22. Esa es la labor que hace en ti el Espíritu Santo.
¿No crees, doctor? Yo lo creo, estás perfectamente acertada en ese sentido. Y pues una vez más lo tendríamos que repetir. Okay. Son 9 los frutos del Espíritu Santo. Sí, esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Sí, y cada uno de esos va ligado. Okay, para que tengas amor tienes que tener gozo. Para que tengas gozo tienes que tener paz. Para que tengas paz tienes que ser paciente. Para ser paciente tienes que tener benignidad. Para tener benignidad tienes que tener bondad. Okay, para tener bondad tienes que ser fiel. Okay, tener una fidelidad. Para tener una fidelidad tienes que tener mansedumbre. Okay, y para tener mansedumbre tienes que tener un dominio propio. Y si no tienes eso, como te digo, aquí no es separado. No es de que tengo gozo y entonces pues ya tengo uno de los frutos. Por la forma en la que Pablo lo está indicando, es una forma sistemática. Si tienes uno, tienes que tener el otro consecutivamente. Y si no tienes uno de ellos, ninguno de los demás va a trabajar. Si no tienes mansedumbre, no puedes tener amor. Si no tienes paz, no puedes tener dominio propio. Si no tienes dominio propio, no puedes tener paciencia. Sí. Y eso es algo que es extremadamente importante para ti y para mí. Debemos de saber cómo caminar en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu es muy sencillo de decir, muy difícil de ejecutar. Porque caminar en el Espíritu es ver con los ojos de Dios a tu prójimo. Y es verlos en tu semejanza, en ti. Por eso esos 2 mandamientos cubren todo. Sí. Por eso Pablo les decía, no hay ley sobre estos frutos del Espíritu. No hay ley, ¿por qué? Porque hicieron el círculo de amar a Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo. ¿Sí? Y 2, amar a tu prójimo. Eso tiene que romper todo paradigma que haya entre ti y tu prójimo. Barras sociales, obstáculos de amor, perdón, ¿sí? El que busques que tu gozo llene los caminos de otros, el tener paciencia con gente que te frustra, que no quieres, o que no te cae bien. Si todo eso tiene un ligamiento, ¿sí? Y ese ligamiento, o ese lineamiento, mejor dicho, es lo que te hace saber que tú tienes al Espíritu del Señor. Y ciertamente, como lo decía Shelly, como lo decía Blanquita, somos humanos, pero no nos podemos escudar en esa presunción de que somos humanos. Y cuando digo presunción es porque cuando estás en Cristo ya no lo eres. Ya eres algo peculiar. Pero si buscamos un escudo y buscamos una excusa, hay peligro de que tu salvación no sea genuina. Para poder sentir, presenciar, tener una experiencia del Espíritu en ti, no hay algo físico o un show o algo Extraordinario. experimental o fuera de lo normal que te lo diga. Pero sí hay algo que te testifica de Él, y es el amor que tú tienes por otros. La paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y tu dominio propio. ¿Y el perdón? Así que todo eso es parte de eso, ¿sí? Entonces, si eso lo hay, puedes estar seguro de que vas a tener un camino correcto. Por eso, Pablo les decía a los Galatas, en el comienzo de la carta, ¿cómo es posible que después de haber conocido la verdad, después de haber conocido la gracia de Dios, te regreses?
sí, a la ley, a algo que no puedes cumplir. No es de que te esfuerces por ser bondadoso, es de que tienes que dejar que tu corazón, derrame esa bondad tuya, porque la tienes, si tienes el Espíritu, hacia otras personas. Sí, como tú dices, si no me cae bien, pues tengo que orar. Señor, la próxima vez que vea a Toñito o a Juanito o lo que sea, dame amor para él, déjame verlo como tú lo ves. Sí. O si no puedes perdonar, cuando tú veas a la persona o cuando tú vas a ver a la persona, que sepas que te vas a cruzar el camino, o que dile, Señor, permíteme perdonar como tú me perdonaste a mí. Darle esa gracia que tú me Sí, diste. no me dejes buscar cómo desquitarme con él, pero déjame déjame sentir ese amor por esa persona. Sí, es lo que debemos de buscar. Por Sí. eso el Señor también nos dice que amemos aún a nuestros enemigos. Fíjate, el Viejo Testamento te decía apedréalos. Si la ley te dice eso, si tuviste una infidelidad, apedrea a esa persona. Eso es cumplir la ley mosaica. Así que si guardas el sábado y traes una movida, te podemos apedrear, porque estás dentro de la ley. ¿Pero qué dice la ley de Cristo? La ley de Cristo dice, ámalos, restáuralos, levántalos. Sí, eso es lo que está esperando Cristo de ti. Y eso es lo que va a identificar, estos 9 frutos del Espíritu en ti. No sé si tienen algo más que decir o preguntar en ese sentido. No, pues es una enseñanza muy grande el saber que tenemos que trabajar en encontrar ese gozo de esos frutos que nos da el Espíritu Santo. Es difícil por todo lo que ya acabamos de mencionar. Habrá personas que dirán, oye, pero es que esa persona, cuestiones más graves, no mató a mi hijo o hizo algo muy grave que es muy difícil de que yo pueda perdonar a esa persona. Lo vemos muchas veces cuando se platica con gente misma que se acerca a la iglesia o se acerca a ti. Entonces es muy difícil, pero pues hay que trabajar en el perdón. Sí, fíjate que no es tanto, ¿cómo te diré? No es tanto el trabajar. Sí, porque cuando decimos trabajar es porque no lo queremos ejecutar. Sí. Es dejarlo que fluya. Si Pedirle al Jesucristo Espíritu no Santo. trabajó para perdonarte, trabajó para darte redención, trabajó para sacrificar su ser para que fueras aceptado en los ojos de Dios. Si Él no lo trabajó, Y algo muy importante, doctor, también incluso cuando tú perdonas, liberas a esa persona. Te liberas a ti mismo. pues déjame ponerlo así. No me gusta decir liberas, porque el único que libera es Cristo. Claro, claro. Sí, pero en cierta forma tienes razón. Sí, pero al momento de que tú perdonas, tú promueves gozo. Sí. En el momento que tú perdonas, tú promueves paz hacia esa persona. Sí. Y pueden hacer muchas cosas que pueden llegar a cambiar la vida de una persona, hasta de una comunidad entera. Sí, pero creo que esto nos habla mucho acerca del Espíritu Santo. Esperamos que esta serie te haya ayudado en una forma en la que tú te acerques más a Jesucristo y conozcamos más de la bondad y la gracia de Dios en tus vidas, Fíjate, en nuestras vidas. fíjate, Porque doctor. una de las cosas que tenemos que ver en todo esto, es que el Espíritu está ahí. Si estás en Cristo, está en ti. No necesitas invitarlo o llamarlo. Ya está en ti. Pero tú tienes que permitir que Él fluya por medio de ti. Fíjate, lo interesante también, antes de irnos rápidamente, en Santiago 3:8 y en Hechos 2:4, dice, aún la lengua funciona de acuerdo al control del Espíritu Santo. Exacto. Sí. Creo que resume todo. Ajá. Siempre y cuando tú lo dejes que funcione. Y pues nos tenemos que ir, pues esperamos que este programa te haya llenado y si por alguna
forma o alguna razón no pudiste ver alguno de los programas acerca de esta serie de Jesucristo entre otros dioses, te invitamos a que participes en nuestra página de YouTube para que puedas ver esos programas. Y la próxima semana tendremos una nueva serie. Y todos decimos, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bye bye. CCBM Master Seminary ofrece las clases para obtener su certificado en primaria, secundaria y preparatoria en tan solo 16 clases. Universidad, Ciencias de la Educación y Ciencias Teológicas. Para más informes, Avenida Gómez Morín, número 8812-A, teléfonos 656-477-4747 o también 656-654-6036.